Buenas tardes, Dios los bendiga. Bueno, hoy mi tema iba a ser un poquito cómo surge la Iglesia Católica Romana, que es un tema que muy pocos conocen. ¿Cuáles son los orígenes? En primer lugar, esta iglesia no existía en la época de los apóstoles, a pesar de las grandes confusiones que puede haber. Hablamos de la iglesia primitiva y muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Recién en el siglo III de la era cristiana, los seguidores de Cristo seguían sometidos a terribles persecuciones por el imperio. Pero lo que ocurría era que no podían ser exterminados. El emperador Constantino, que tuvo un sueño en el cual veía una cruz y le decían, por esta cruz vencerás, pero bueno, eso fue un sueño. Lo más importante es que se dio cuenta de que a más los perseguían, más se reproducían. Entonces decidió terminar con la persecución y aceptar el cristianismo como religión oficial. Y la apoyó. Pero millares de personas comenzaron a bautizarse y fueron recibidos como miembros de la iglesia, sin haberse convertido, por supuesto. Simplemente que tenían que hacerlo además obligatoriamente porque Constantino los obligaba a hacerlo. Siguieron creyendo en sus dioses paganos y añadieron a estos la adoración del Dios de los cristianos. Era un Dios más. El mismo Constantino no se convirtió realmente, pero los emperadores tenían poder absoluto sobre las personas y fue una decisión más política que religiosa. Los verdaderos hombres de Dios protestaron contra estos infiltrados, pero la decadencia ya había comenzado y se produjo una mezcla de la palabra de Dios con ideologías paganas y doctrinas humanas. Y esa decadencia apartaría a la Iglesia Católica Romana del verdadero camino. Y se desarrollaron muchas doctrinas no bíblicas que comenzaron a hacerse obligatorias. En el siglo V, Inocencio I decidió que la sede romana era la cabeza de todas las iglesias y se estableció el papado. El pontífice romano debía ser juzgado solo por Dios y no era sujeto de ningún gobierno terrenal, o sea que no tenía ninguna autoridad humana sobre él, sino solamente la de Dios. En 1740 se formuló la doctrina de la infalibilidad del Papa, o sea que todo lo que el Papa dijese era incuestionable. Durante la época medieval, la Iglesia en general sufrió una profunda degradación moral. Cualquiera que leía la Biblia podía observar la discrepancia entre la vida disoluta del clero y las enseñanzas de Cristo. El Papa y su corte, en vez de ser amonestados por la Biblia, optaron por prohibir su lectura por los laicos en el idioma común. La Biblia, y diría que hasta hace no tantos años, se leía en latín. Vayamos a algunas de las doctrinas, no todas porque son muchas, pero algunas de las doctrinas católicas que nos van a mostrar la idolatría y la mala comprensión de lo que dice la Biblia. Una de ellas es la doctrina de la transubstanciación. Trataré de hacer un resumen de lo que dicen los cánones o leyes de la Iglesia Católica Romana. Están diciendo que la pequeña oblea, la hostia, que se usa en la comunión o misa, y el vino son Jesús y contienen su total divinidad. Pero la Biblia nos dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. No dice que Cristo es Dios mismo y que como tal tiene la naturaleza misma de Dios y es infinito y omnipotente y omnipresente. Eso es lo que nos dice la Biblia.
no puede ser limitado jamás a esa minúscula oblea llamada hostia, y mucho menos a algo hecho con manos humanas. Por último, se nos prohíbe adorar imágenes o ídolos o inclinarnos ante ellos. Y uno de los cánones dice que los católicos tienen que adorar la hostia y postrarse ante ella. También la llevan en procesión y se inclinan ante ella y adoran la pequeña oblea convertida en Jesús. Dios prohíbe tal cosa. Cada vez que alguien adora un ídolo, como la hostia, está adorando a un demonio. Además, la oblea se guarda en una caja que llaman tabernáculo en la parte delantera de las iglesias católicas. La gente se inclina ante esas cajas. Es interesante que la misa que practica el catolicismo romano es casi idéntica a los sacrificios incruentos que se practicaban en el Imperio Romano, cuando se formó la Iglesia Católica. La doctrina católica de la repetición del sacrificio de Jesús cada vez que celebra la misa viene de las ceremonias paganas y no de la palabra de Dios, la Biblia. Jesús fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados. Otro punto a considerar es el celebrar misas en honor a los santos para obtener su intercesión ante Dios. Este canon declara que los católicos, al orar, se comunican y piden a personas muertas que intercedan por ellos ante Dios. La intercesión de María es una de las doctrinas centrales de los católicos. Estas oraciones y comunicaciones con espíritus de muertos no son diferentes a las sesiones de ocultismo que se celebran para obtener su ayuda. La Biblia prohíbe expresamente tales comunicaciones. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el Jesús de la Biblia. María no puede interceder por las personas, puesto que Jesucristo tuvo que morir en la cruz también por María. Y bueno, creo que por hoy lo dejamos aquí. Hay muchísimo para hablar de todo este tema, pero es muy, muy largo, muy denso, así que lo dejamos aquí. Si les fue de bendición, compartan y por favor no dejen de suscribirse a este canal, La Última Generación. Dios los bendiga.